El Observador 107.9. Verano. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas las presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. UCASAL, ¿sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? ¿Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen. Cree en vos. Podés ser el próximo. UCASAL. Construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar. Yo quiero decirle a la enorme audiencia del Observador, en esta oportunidad transmitiendo desde el Parador Mía Bistró, desde Punta del Este, pero también a quienes nos escuchan desde todo el mundo, nuestra audiencia de Buenos Aires, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, que ser presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, antes de presentarlo, lo voy a pelotear con mi querido amigo Esteban Trebuch, que es un entendido en estos temas, es sumamente importante. Viene la Corte Suprema y después viene el presidente de la Cámara de Casación Penal, ¿no? En materia penal, sí, y además con una particularidad. Ninguno de los ministros de la Corte son especialistas en derecho penal. Ninguno. No. ¿Sí? Y Mariano Borinsky sí. Bueno, gracias Mariano por aceptar esta invitación. Sé que es algo desusado, que nosotros estamos abusando de tu generosidad, pero al mismo tiempo, como somos periodistas, las agradecemos. Si me permitís, Luis, además Mariano Borinsky encabezó un equipo de reforma del Código Penal que se presentó durante la segunda etapa del gobierno de Macri, marzo de 2019, si la memoria no me falla, que ahora está de nuevo discutiéndose gran parte de todo ello, sobre todo la baja de la edad de imputabilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, como somos prolijos, pero además somos periodistas, yo voy a arrancar preguntándole a Mariano Borinsky, porque Mariano Borinsky tiene expedientes vinculados con la corrupción que están tramitando en este momento. Entonces no queremos influir en esos expedientes, pero al mismo tiempo queríamos la descripción de esos expedientes. Algunos involucran a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no, Mariano? Afirmativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Hay una causa que es la causa Vialidad, que tuvo sentencia de un tribunal oral. La Cámara Federal de Casación Penal es la que en última instancia, como una corte penal, toma la decisión definitiva previo a escuchar a las partes. Las audiencias de 13 personas vinculadas con la causa Vialidad son en los meses de febrero, marzo y abril, y luego la sentencia. Muy bien. Disculpe, doctor, si hay sentencia, ¿habría doble conforme? ¿Ya en ese caso Cristina sería pasible de ser detenida o faltaría todavía la Corte? Hay que analizar la situación procesal de todas las personas involucradas. La sentencia de la casación es la doble conforme, pero bien sabemos que con el nuevo Código Procesal, claro, la sentencia queda firme con la última queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte rechazando quedaría firme también. Exactamente. Si la Corte dice, no, yo no lo trato el tema, quedaría firme también. Hay que analizar las apelaciones de las defensas y del fiscal. ¿Impacta en el sistema judicial y en el lugar donde vos estás, Mariano, un cambio de gobierno tan fuerte desde el punto de vista político como el de Javier Milei? A ver, vos mencionaste una causa, hay muchas causas que tramitan en la Cámara Federal de Casación Penal, de tema de narcotráfico, de secuestro extorsivo. Los casos se van estudiando, se van analizando y eso lleva años. Y el caso no va a cambiar exactamente el día que cambió el gobierno. El cambio de gobierno es un cambio desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la previsibilidad y del dictado de las sentencias es algo que se viene trabajando desde hace meses atrás. Había un gran procesalista que se llamaba Lino Palacios que decía: lo que no está en el expediente no está en el mundo. Ustedes muchas veces tienen que tratar temas que básicamente tiene un ruido político tremendo. Y muchas veces el ruido político no está en el mundo, porque no está en el expediente. ¿El ruido político los hace llevar la sentencia para un lugar o para el otro o no? No.
Como bien decís, lo importante en derecho es lo que se prueba, no lo que se dice. Desde ya que leemos los medios, escuchamos a Majul, escuchamos todos las distintas comentarios que se hacen sobre los expedientes judiciales, pero lo más importante es lo que está aprobado en el expediente y lo que las partes nos traen. Muchas veces no son planteos que están efectuados, entonces los tribunales deciden en base a los planteos que las partes efectúan y ahí es donde se toman las decisiones. Hay un periodo de análisis, que es el que tal vez es más largo, hay un periodo de estudio previo y después hay un periodo donde se vuelca en papel lo que uno analiza. Los cambios que plantea mi ley implican cambios en el sistema judicial también, en el Código Civil. La reforma del Código Penal está planteada desde marzo. Entiendo que lo había encabezado, vos, y fue un impulso del ministro de Justicia Garabano y Macri. ¿Qué esperás? Un encuentro con el ministro de Justicia, Mariano Acuña Libarona, en el cual se analizó justamente la necesidad de cambiar el Código Penal. No nos olvidemos que el Código Penal tiene 21. 100 años de vigencia, 1921, y hablamos de muchas modificaciones necesarias, desde la perspectiva de género, cuestiones vinculadas con la administración pública, lesa humanidad, lavado de dinero, es decir, un montón de cuestiones trascendentes para las instituciones. Tema de minoridad, tema de inseguridad, tema de seguridad jurídica, de previsibilidad, la víctima como una parte fundamental en el proceso penal, los menores la cuestión de la baja de la imputabilidad, pero al mismo tiempo la cuestión de la inserción en la sociedad. Trabajamos un equipo durante el gobierno del presidente Mauricio Macri de 50 personas, técnico, un grupo técnico y que analizó todas las opciones. Por eso la importancia que el Código Penal pueda ser modificado. ¿Hay que bajar la edad, Mariano, o no? La edad en todo el continente, uno siempre mira a los demás países, es más baja. En el ámbito nacional incluso hay una cuestión de maduración para votar, para manejar un auto. No está en discusión la baja. Lo importante es qué hacer con ese chico y lo importante es insertarlo, que el Estado se haga cargo desde política de Estado. Brasil tiene 12, ¿no? Brasil tiene 12. Brasil, Chile, Colombia, todos, Uruguay, todos en edades más bajas. Pero lo más importante, insisto, no es que... Perdón, ¿la edad es de 12 en general? No, 16 tenemos en Argentina. Tenemos entre 12 y 15, pero insisto con un aspecto. El número es un aspecto. El otro aspecto fundamental es la política pública que debe implicar una inserción social de ese individuo. Desde lo deportivo, lo psicológico, lo social, qué contención el Estado como política de Estado le va a dar a ese individuo. ¿Qué hay que hacer un extranjero que toma una tierra en Argentina? Burrich dijo fuertemente, delito, lo echamos. Hay una ley que es la ley de extrañamiento y el Código Penal prevé un capítulo específico. Hay que distinguir el extranjero que viene a trabajar del extranjero que comete un delito, y la propia ley señala que una persona cuando comete un delito y es condenada, a la mitad de la pena puede ser extrañada. Lo que establece el nuevo Código Penal, que se vio en la práctica, es que muchas veces esas personas volvían a ingresar al país y está incumpliendo incluso la sentencia condenatoria. El autor del crimen de Brian Aguinaco, yo no sé si se acuerdan, el crimen brutal que sucedió en el barrio de Flores, cerca de la comisaría, un nenito que caminaba con su abuelo. Dos personas que salían del barrio que está ahí pegado, la Villa 1114, lo acribillaron a balazos. El asesino de Brian Aguinaco era menor de edad, volvió a Perú, se fue a Perú y se sacó una foto en el aeropuerto de Ezeiza, antes de ingresar a la zona de embarque, como si fuese de turista, junto con todos los padres y demás, como si estuviese. Y después fue a Perú y después volvió. ¿Sí? En ese caso era menor también para Argentina. Es una previsión específica que nos trae el nuevo Código Penal que es necesario modificar. ¿Qué le falta modificar a la justicia? Vos viste que la imagen de la justicia es controvertida, desde la discusión de si los jueces tienen que pagar ganancias o no. Aprovecho para preguntarte, ¿los jueces tienen que pagar ganancias? Los jueces actualmente pagan ganancias, los jueces que fueron designados en los últimos... 2017, a partir de 2017. Claro, porque si no tenés derechos adquiridos que no pueden ser modificados, está la intangibilidad de la Constitución, pero los jueces nuevos sí pagan ganancias, quiero aclarar ese punto, y los que no pagan por derechos adquiridos tienen que ver con una limitación y con una incompatibilidad para ejercer cualquier otra actividad comercial y un montón de limitaciones que les impide generar otro ingreso. Además, por una cuestión de evitar la injerencia de otro poder del Estado, pero la gran mayoría hoy está pagando. Lo mismo pasa con las declaraciones juradas, que deben ser públicas, que están en una página justamente vinculado por el tema de imagen y de transparencia. Pero vos apuntabas a qué puede mejorarse en el Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial tiene un 30% de vacancias. Como presidente de la Cámara de Casación, todos los días tenemos que cubrir 77 tribunales federales de todo el país. Espera.
De nuevo, vamos porque despacito. Al sistema judicial le falta el 30% de sus empleados Magistrados. Sí, magistrados, de jueces y fiscales. De 1.000 jueces federales de todo el país hay 700, 300 vacantes. Bueno, grave es eso. Sobre todo en Rosario. Grave. 30% de vacantes, y eso amerita que, por ejemplo, cuando hay que hacer un juicio en un montón de partes del país que no tienen jueces, desde la Cámara de Casación estamos moviendo el tablero para designar de otras jurisdicciones y poder cubrir esas vacantes. Esperemos un segundito. ¿Por qué, Esteban? Bueno, hay ¿Cuál un es el montón de motivo? razones, pero por ejemplo en Rosario faltaba el juez federal en plena situación de Político, narcotráfico. por una cuestión política. Bueno, acá los pliegos de los jueces que fueron al Senado fueron y vinieron 78.000 veces. Recordemos que la Cámara Alta es la que tiene que designar los jueces en virtud de una terna, ¿correcto? Que se entrega. Bueno, y acá están los favores políticos. Bueno, me responde a uno, a otro, y quedó todo trabado. Bueno, un No hay dato procurador. fundamental. Sí, Hoy claro. no hay jefe de fiscales, en Argentina no hay. 30% de magistrados Ese falta. es un punto. Otro punto, códigos. Tenemos un código obsoleto, dos códigos, el código penal de fondo y el de forma procesal. Ahí tenés dos códigos muy viejos, que no van acorde lo que está pasando. Dame un ejemplo para que lo entienda la audiencia. El código, por ejemplo, en materia de... Discúlpame que te interrumpa. Si ustedes escuchan un poquitito de viento es porque estamos en un parador Sale bien, Luis. en la playa y no hay ningún problema con eso, lo rebancamos. Quiero decir, es el sonido de la vida. Adelante, por favor. Por ejemplo, la aportación de armas hoy es una de las dos causas más importantes de muertes en la Argentina, las viales y las de arma de fuego. Hoy una persona con un arma de fuego entra y sale. Con el nuevo Código Penal, una persona que tiene un arma de fuego, obviamente sin la debida autorización en carácter de portación, es una persona que va detenida. Por darte un ejemplo, que esa es la antesala de otros delitos posteriores. El delito de Paco, la tenencia de Paco no está prevista en el nuevo Código Penal. El lavado, terrorismo. Tuviste 2 atentados en la Argentina, todavía no tenés una legislación específica. Te estoy dando ejemplos concretos, globales y locales de los que son problemas puntuales que no están previstos. Te puedo sumar algunos y me gustaría tu mirada. Uno es el 34 del Código Penal en la primera parte, que habla de los hechos no punibles. Muchos hablan de la legítima defensa y porque Patricia Bullrich lo quiere cambiar. Dame un ejemplo, ¿qué? Chocobar, no sé qué. Bueno, por ejemplo, Chocobar fue condenado. Te voy a dar un ejemplo concreto. Las fuerzas de seguridad, vos sabés Ahí que está. trabajan muchas horas y trabajan horas extras. Y generalmente tienen 2 armas, el arma propia y el arma que muchas veces le da la fuerza. Muchas veces el arma que da la fuerza no es un arma Apta. útil y apta. Claro. Entonces muchas veces ejercen fuera de horario la legítima defensa tuya porque te cometen un delito en la vía pública y no tienen la autorización de la legítima defensa porque no está usando el arma que le dio la fuerza de seguridad. Una locura. Ese es un ejemplo concreto y te está defendiendo a vos como ciudadano. Entonces ese es un ejemplo concreto de cuestiones en materia de seguridad que deben ser modificadas. Sí, además entiendo, si no, corríjame doctor, que el 34 ninguno de sus incisos hace una diferencia entre fuerza de seguridad o no. No. Esa es una de las novedades que se quiere introducir en materia de seguridad, en lo que muy bien están destacando, que tiene que ver con las causales de no punibilidad. Claro. Por ejemplo, el caso Chocobar. Chocobar está condenado por homicidio. Está condenado, está en libertad, pero tiene una condena. ¿Y no puede laburar de policía? No, porque va de la mano una inhabilitación, que es la consecuencia accesoria de esa condena. Otro aspecto, el Código Procesal Penal va a dar agilidad. Los fiscales van a tener lo que se llama la manija en el proceso penal. ¿Está bien eso? Está muy bien, porque hay que generar La provincia fracasó. Hay que generar una distribución, pero a veces puede fracasar por los actores, no porque el sistema no funcione. Vos necesitás una distribución equitativa del poder entre juez y fiscal. Hoy el juez está acá y el fiscal está acá. Y el fiscal tiene que subir en lo que se llama acopio de prueba y medidas de coerción. Y el juez tener la última palabra en materia de garantías. Genera un equilibrio en la distribución del poder. En la provincia de Buenos Aires, perdón Luis, si querés abundo y si no, no te aburro. No, por favor. En la provincia de Buenos Aires, la investigación penal preparatoria se llama la IPP, forma parte del fiscal. El fiscal la lleva a cabo. No investiga nunca ¿Y por qué sí que fracasó el juez de garantía? Porque ¿qué sucede? En los 17 departamentos judiciales que tiene la provincia, 18 ahora, ¿sí? Un fiscal, por ejemplo, el de La Matanza, que está tratando ahora el caso de los asesinatos en González Catán, le caen 78.555,33 casos. ¿Cómo hace para investigar todos? Es imposible, es inviable materialmente. Y el juez de garantías no puede investigar, se lo impide el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Genera más agilidad. Hoy un proceso puede durar 10 años, con el nuevo código no dura más de 3 años. Y es causal de juicio político para el juez que no dicta la sentencia en ese
ese plazo y también para el fiscal. Bueno, eso es otro de los problemas, ¿no? Cuando se habla de investigar la corrupción, la condena final para la corrupción llega ya cuando el juicio está prescripto, ¿no? Cuando pasó un tiempo en el cual se demuestra un desinterés del Estado. Eso es uno de los puntos que quiere tratar el nuevo código. Mariano Borinsky, ¿qué significa ser presidente de la Cámara Federal de Casación Penal? Porque es un título grandioso y uno dice, bueno, ahí viene el presidente de la Cámara de Casación Penal, todo el mundo se agarra, ¿viste? ¿Qué significa? Administrás el consorcio de Comodoro Pi, 50 jueces federales, 1.500 personas que van al edificio de Comodoro Pi. Ese es un aspecto, desde cuestión de mobiliario a cuestión con detenido, cuestión que detuvieron a 3 personas, hay que modificar la seguridad en ese día puntual, puede ser lunes, puede ser sábado, puede ser domingo. Otro tema es cubrir los 77 tribunales federales de todo el país en las vacancias. Otro aspecto es integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación como conjuez en caso de empate, en caso de excusación con alguno de los ministros de la Corte Suprema, entre tantas otras tareas que todos los días me llevan esa función de presidente. Me permití algo muy vinculado con la corrupción que generó un debate intensísimo en Argentina y nunca quedó zanjado. Sí quedó zanjado por la negativa. ¿Cuál es tu mirada sobre la extensión de dominio? Es uno de los puntos que trata el nuevo Código Penal. La extinción de dominio hoy es igual o más importante que la prisión. ¿Por qué? Porque hoy lo que se busca es el dinero. Hoy el narcotráfico, el lavado de dinero muestra ese aspecto. Y la extinción de dominio te permite captar ese dinero mal habido y no estás afectando ningún derecho de propiedad. Porque lo que dice la Constitución Nacional es que el derecho de propiedad es sobre los bienes lícitos, no los ilícitamente obtenidos. Así que, de acuerdo con el planteo. Les propongo que hagamos una breve pausa, que vayamos a las noticias a las 3 de la tarde. Me estoy metiendo en tu territorio. No pero pasa nada, es súper interesante esto. Sí. Porque si es condenada Cristina, por ejemplo, ahora no está sancionado esto, pero vamos a poner un ejemplo de divulgación. Dale. Sí, vamos a suponer que Cristina es condenada y esta ley es antecedente, ahora ya no serviría. Ella debería devolver los hoteles, digamos. Claro, ¿no? que sí. Para hacer un ejemplo así medio. No me voy a expedir sobre los casos que todavía tengo que fallar. Eventualmente, ante una condena de un nuevo caso, lleva 2 consecuencias y lleva la consecuencia desde el comienzo del proceso penal. Ahí está. Se puede extinguir el dominio cuando empieza el proceso penal, no hay que esperar hasta la finalización. ¿Qué es esta medalla, Mariano? Esta medalla significa que queremos que todos los secuestrados vuelvan. Los secuestrados son los secuestrados por Hamás. Estamos hablando de los hechos violentos a partir del 7 de octubre. Los judíos sufrimos mucho, sufrimos con el Holocausto, sufrimos en Argentina con 2 atentados y seguimos sufriendo por los secuestrados. Mañana FIR cumple 1 año, que es uno de los chiquitos secuestrados, no sabemos dónde están, en los túneles de Hamás, y pedimos que todo esto termine y que devuelvan a los secuestrados con vida. Sin ánimo de polemizar, me dejás una cosa, yo no soy judío, soy católico. Parece que no es un atentado solamente al pueblo judío, es un atentado contra las libertades absolutas, contra la gente que cree en la democracia y en las instituciones. Tuve la oportunidad de observar el video que se proyectó en diferentes embajadas, bueno, lo hemos hablado mucho esto, un verdadero holocausto, un verdadero genocidio que cometió Hamás, avanzando sobre kibutz y kibutzín en la zona sur de la franja. Es impactante, por eso, sin ánimo de polemizar. Yo vi ese video y muchos dudamos si ponerlo, si presentarlo en la tele o no. No, es que no se puede poner en la tele porque el gobierno de Israel, en respeto a las víctimas, básicamente pidió que nadie... Que no lo haga. Sí. No, absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Los ataques a los atentados que hubo en AMIA y en Embajada, murieron un montón de personas de distintas religiones, con lo cual... Delito de lesa humanidad, no solamente contra genocidio que nos afecta a todos, tal vez lo sufrimos porque tenemos parientes, tenemos conocidos, pero sufre toda la sociedad, toda la civilización. Es una barbarie, es increíble lo que está pasando y pedimos por la devolución con vida de los secuestrados. Voy a aprovechar para preguntarte por lo que la justicia ya considera un asesinato del fiscal Nisman y cuál es tu mirada sobre eso como hombre de la justicia y como juez que me tocó intervenir, como juez que me tocó intervenir desde la Cámara de Casación Penal, nosotros convalidamos la tesis del juez Julián Ercolini, que dijo que fue homicidio y que hay un partícipe necesario de haber entregado el arma y hay policías que están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la cantidad de horas que pasaron desde que no se sabía hasta dar con los custodios. La causa está en trámite y desde la Cámara de Casación de la Sala Cuarta que me tocó intervenir validó toda esa teoría. Viste que hay la última pregunta por mi parte, viste que hay como una especie de verdad manifiesta que dice que los jueces, la toga, ahora con la cuestión de la toga, no tiene la más mínima importancia. No hay toga acá, ¿no? Te tenés que poner una toga. No.
No sé, ¿se sienten lejos en el rol de la gente? De la gente, de lo que pide la gente, de cómo late la gente. A veces los periodistas, a veces algunos podemos estar cerca, otras veces más lejos. ¿Cómo te sentís vos? Te tengo que hablar en primera persona. Me gusta llevar a los chicos al colegio, me gusta ir a trabajar, a hacer deporte, ir a la cancha, a ver al club de mis amores. River, ¿no? Exacto, obviamente. Exactamente. Le mandamos un gran saludo a tu hermano, a propósito. Gracias. Estamos acá en familia, disfrutando, me gusta estar con la gente, me gusta comunicarme con los medios, transparentar, ver qué es lo que está sucediendo. Los jueces formamos parte de la sociedad más allá de la función específica que tenemos, y una de las cosas es el sentido común y la sana crítica en la valoración de los expedientes. Y la única forma es teniendo contacto directo con el día a día, con la calle. Sí, yo siempre digo que, bueno, está probado, ¿no? Que el kirchnerismo, un sector del kirchnerismo robó dinero. Hay una condena a 6 años de prisión a la expresidenta de la Nación por esa cuestión. Es decir, se robaron, ¿sí?, bienes de los argentinos. Yo sé lo que creo que hay un modelo político, se robó la verdad en Argentina. Ustedes que tienen que fallar sobre expedientes, ¿ves a veces que lo que fallan está en contra de lo que dice la sociedad? ¿Me explico a dónde voy o no? Absolutamente. Es decir, ¿se robaron la verdad o no? Mirá, es difícil que a veces en la función de juez uno ve cosas que desde los medios, desde la sociedad no se ve. Hay una comunicación de algo que sucede y vos vas a ver el expediente y no está exactamente así probado, exacto, o no está así de la misma forma. Entonces se produce a veces una distancia, el tema de los tiempos procesales confluye negativamente ese aspecto. Yo creo que a medida que se acorten los plazos procesales nos vamos a acercar más a la sociedad y a la verdad, en el punto de vista que el plazo se va a cortar, y darle a la víctima una participación decisiva en el proceso. La víctima de carne y hueso, la que la sufrió, la que la padeció, o el organismo estatal que intervenga, eso también nos va a generar un acercamiento. Coincido con vos, es que hoy estamos lejos y que hay que acortar esa distancia entre sociedad y justicia. Luis, ¿me dejas otro bocadito con esto que me resulta también súper apasionante? Hoy en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar, ¿sí?, violan a una mujer, ¿sí?, o matan a una persona. El delincuente o la persona aprendida por ese delito, que está imputada o procesada, ¿sí?, inmediatamente, si no accede a un abogado, tiene un abogado defensor. Y lo cual está bien, nadie está cuestionando ello. En cambio, los hijos de la víctima no tienen ningún abogado que los representa, porque el abogado es el fiscal en realidad, pero se sienten desamparados porque muchas veces los fiscales están tan desbordados que ni siquiera los atienden. Entonces, esa persona, ¿sí?, que le arrebataron lo más preciado que tiene, porque le mataron a un familiar, no tiene abogado, y el presunto asesino sí. Hay una ley de víctima en Buenos Aires, pero igual... Es muy genérica, sí. Y el nuevo código prevé específicamente una oficina de asistencia, no para los que están en el proceso, sino para las víctimas, los familiares de una oficina que específicamente le dé un protagonismo a la altura del fiscal. Como decís, el fiscal defiende los intereses generales de toda la sociedad y no da abasto para atender a esos chicos. Un fiscal especializado en víctimas. Exactamente, y legislado en el código de fondo, que es el Código Penal. Mariano, muchísimas gracias por haber venido acá, te agradecemos mucho, insistimos mucho para que vengas y te agradecemos porque somos periodistas y nos gusta tener la nota, así que seguramente ha sido una de las notas del día y por eso te lo agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes, muy cómodo y la verdad un placer poder contestar algunas de las preguntas que ustedes me plantean, siempre a plena disposición. Muchas gracias. El Observador 107.9. Verano, así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas las presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. UCASAL, ¿sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia?
¿Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen. Cree en vos. Podés ser el próximo. UCASAL. Construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar.